Bueno, hola gente, entonces vamos a empezar esta entrevista. Estamos en el marco del proyecto EIB en contextos urbanos, eh, que está dentro de la convocatoria formando docentes, ampliando la participación estudiantil del Infod. Y este proyecto prevé una serie de actividades que tienen como fin visibilizar la situación de la educación intercultural bilingüe en Rosario, y no solamente visibilizarla, sino también de alguna manera celebrarla y ampliar las posibilidades de formación en ese tema para quienes estén interesados. Y bueno, en este proyecto estamos, digamos, con una serie de actividades, entre ellas una serie de entrevistas que que tenemos pensado hacer a referentes de la EIB en la ciudad o en general de la formación en EIB en el país. Bueno, nuestro primer invitado es Marcelo Quispe, a quien podemos ver. Es un docente titiritero y poeta que nació en Jujuy, estuvo mucho tiempo viviendo en Rosario, trabajando activamente en las escuelas interculturales bilingües. Ha publicado ya varios libros, principalmente poemarios, con ilustraciones. También ha participado en proyectos que unen la poesía con la música, haciendo letras. Está por publicar nuevos libros. Uno de ellos se va a presentar en Rosario, en la Feria del Libro, a principios de agosto. Ese se llama Niña Luna, de Editorial Murucuyá. Y entre septiembre y octubre va a presentar Vichy Viajes, también estos en editorial Último Recurso, ¿sí? Cualquier equivocación, decime, Marcelo. Y hacia fin de año está esperando publicar. Todavía no tenemos mayores datos, pero pronto lo podremos difundir por algún medio, un nuevo libro dedicado a leyendas indígenas. Bueno, así que es un referente muy importante para nosotros y bueno, lo molestamos y amabilísimamente nos dio gran parte de estos materiales que estuve comentando. Me olvidaba que también difundió videos por Paca Paca, tuvo lugar su obra, digamos, parte de su obra, de aparecer en el canal Paca Paca, y también que su cuento, ahora no creo que es, no sé si me podrás decir, Niña de la Puna, puede ser La Niña de la Puna, ganador del primer certamen internacional cómicos de Brasil, ¿sí? Finalista. Está en la final, digamos, está entre los dos finalistas. Todavía Está no sabemos el resultado todavía. bien. Y bueno, entonces teníamos preparadas una serie de preguntas, pero no queremos que sea tan estructurado. Entonces yo ya hablé demasiado, quisiera que empezaran los verdaderos interesados, que son, bueno, Eva como estudiante, pero también co-coordinadora de este proyecto, y las chicas que son participantes. Bueno, primero, gracias por la invitación. Agradecido de estar acá compartiendo esta charla con ustedes. Me parece importante que en la formación esté la temática de la interculturalidad, del tema de la problemática indígena. Me parece que es fundamental en la formación, así que gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, no sé quién va a dar el puntapié inicial. Bueno, hola Marcelo. La primera de las preguntas que habíamos pensado, habíamos anotado cómo ves el panorama de la educación intercultural bilingüe en Rosario y en general en contextos urbanos en Argentina. Sí, me
Me parece que el tema de la escuela bilingüe es algo que hay que repensarlo todo el tiempo, porque a veces tiene miradas parciales de la problemática educativa en términos generales y en particular del mundo indígena. Por otro lado, me parece que en Santa Fe eh, hay unas cuantas escuelas bilingües, lo cual es positivo eso, en comparación a las que hay en otras provincias. Eh, Formosa, Salta, Jujuy, que donde hay muchas culturas y pueblos originarios, proporcionalmente la cantidad de escuelas bilingües son menores, digamos, que es una cosa extraña si pensamos la cantidad de pueblos originarios, descendientes de comunidades originarias que hay en esas zonas. Ni que hablar hacia el sur, digamos, ¿no? También está la problemática eh, del mundo indígena y en general las políticas de Estado quedan pequeñas a la hora de pensar la cuestión pluricultural. Así que pensé que eso sigue siendo un desafío. Y en Rosario, bueno, tenemos ahí la escuela Taigosé, Nueva Esperanza, y después una escuela que hace poco tiempo se sumó a la escuela como escuela bilingüe. Yo venía de trabajar muchos años en Salta, en la zona de Quebradas y Punas, y en la zona de Valles, trabajé como maestro rural, trabajé en San Antonio de los Cobres, trabajé con las comunidades de San Antonio de los Cobres, donde hay también una búsqueda de la identidad, porque como sabemos, eh, lo que ha generado la conquista y tantos años de atropello es pérdida de cultura, pérdida de lenguaje, así que esa búsqueda es permanente a veces y hay que reconstruirla. Vengo de Salta y bueno, llegué a Rosario y no conocía realmente mucho de la comunidad com ni de la cultura, sabía algo general, pero en el lugar donde he vivido había más otra cultura, la colla, la guaranítica. Yo nací en la provincia de Jujuy, en la zona de Yungas, que son selvas de montaña, donde una de las comunidades más importantes es el Lava Guaraní. Y bueno, después hay migraciones internas, bueno, se va mezclando también el mundo indígena. Y mi apellido es un apellido andino, de origen quechua aymara, así que mis antepasados han venido de Bolivia, de la zona que es Bolivia hoy. Así que bueno, tenemos una mezcla cultural entre lo guaranítico y lo andino. Eh, Cuando llego a Rosario, quedé un poco impactado por eh, la invisibilidad de las comunidades en Rosario. Y bueno, y tengo la fortuna de trabajar en la escuela Taigosé que queda ahí por Travesía. Trabajé también en Nueva Esperanza, sobre todo en la primera etapa de mi vida que en Rosario, así que un poco fui conociendo. Y después de la mirada más gremial del sindicato docente, tuve una mirada un poco más completa de cómo se vienen dando todos estos años, porque siempre es lucha, ¿no? Detrás de una escuela que se abre, de compañeros, hermanos idóneos que van asumiendo su lugar de trabajador o trabajadora, hay luchas atrás. Me parece que un poco no se puede pensar los espacios de la educación sin las luchas que han llevado a abrir más espacios. Así que un poco pensar la organización, la reivindicación y las luchas del mundo indígena junto con el mundo criollo, digamos, para ponerlo de alguna forma, son fundamentales para pensar la interculturalidad. Y después, bueno, hay que pensar políticas de Estado donde intervengan no solamente los académicos que puedan pensar la currícula hacia la cuestión bilingüe, sino también al mundo indígena que participe. Y bueno, y también pensar la formación del mundo indígena en el ámbito de la docencia. Parece que son desafíos abiertos, algunos pasos se han dado, pero me parece que sigue siendo algo a seguir profundizando, a seguir trabajando, a seguir encontrando formas, puentes de comunicación entre las culturas, porque pasa, como pasa con muchos pueblos, que después te golpean mucho, difícil abrirse a nuevas propuestas, a escuchar nuevamente, a creer que se puede pensar una educación eh, que integre, que sea plural, que tenga la mirada indígena. Entonces, bueno, con todo eso hay que seguir trabajándolo, porque a la vez
que se abren los espacios, hay una sociedad que invisibiliza, hay una sociedad que castiga, hay proyectos hegemónicos políticos que criminalizan la protesta y la protesta indígena particularmente. Así que en ese contexto de siempre lucha, los educadores y las educadoras tienen un papel fundamental en la formación, en conocer, y no solamente tocarlo una materia digamos, en la formación, sino bueno, un poco más de compromiso en el territorio, lo cual es difícil, lleva tiempo, pero bueno, algo más hay que poner también para crear una educación distinta. Bien, con respecto a esto, vos mencionabas el rol del Estado, sobre todo como el principal proveedor del servicio educativo, por decirlo de alguna manera. Y nosotros observamos en Rosario que hay muchos cruces, ¿no? Entre la municipalidad, que tiene su directora de pueblos originarios, eh, a su vez el gobierno provincial, que es el que administra las escuelas, eh, asigna los espacios, las partidas presupuestarias, y a su vez no tenemos una formación para el maestro idóneo y para el maestro intercultural bilingüe que sea específica, Claro, sí. como sí tiene, por ejemplo, Chaco, tengo entendido. Este, entonces, bueno, ¿cómo hacer con una comunidad tan grande, por un lado, para que no se pierdan las lenguas originarias? Vimos unos videos de Ofelia Morales donde ella está planteando que los chicos ya no entienden muchas palabras de la lengua com, la usan poco. O sea, ¿cómo hacer una política? ¿A quién recurrir para tener una política de revitalización de esas lenguas? Sí, me parece que en eso, bueno, la responsabilidad del Estado, de los gobiernos es fundamental, pero a veces cuando eso no alcanza, hay que organizarse por la base. Me parece que, bueno, hay Ofelia y otros referentes como Oscar Taleros, digamos, Miguel Medina, digo, entre otros, el Mundo Com en Rosario, hacen una apuesta. Me parece que eso hay que seguir articulándola, hay que sistematizar esa experiencia. La he visto a Ofelia muchas veces en las escuelas dando talleres de la lengua, de los juegos ancestrales, bueno. Algunas cosas están sistematizadas, pero me parece que falta más todavía de lo que se viene haciendo. Y los profesorados, me parece que ahí tienen que dar un debate de sus estudiantes, su centro de estudiantes junto con los profesores, de pensar la currícula también, ¿no? Poder repensar las currículas, los contenidos, con un debate. Me parece que hay un debate, y a ese debate se puede invitar, me parece, a que las comunidades, los referentes, visiten esos espacios de formación, esas instituciones. Me parece que ahí hay que abrir para un lado y para otro y generar puentes, lo que dije hace rato, hay que generar puentes, porque a veces esos puentes no existen, o están rotos, o están muy debilitados, entonces es difícil querer pasar por un lugar donde uno puede caerse, digamos. Entonces me parece que ahí hay un gran desafío de los estudiantes, que esta charla me parece que va en ese sentido, que hay una inquietud, digamos, ahí se puede ver la problemática, me parece, bueno, ahí, ¿qué más podemos hacer en la formación? Son puntos que supongo que lo estarán discutiendo, charlando, y me parece que lo que no se puede por arriba, hay que hacerlo por abajo, de alguna forma. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, Eliana te habla. Me quedó resonando todo esto, ¿no? El rol importante del Estado, ¿no? El Estado provincial, el Estado local, el profesorado, que es muy importante. Y bueno, y a raíz de toda esta, digamos, de este proyecto en el que estamos involucrados, me surgió mucha curiosidad, digamos. A ver, todos entendemos a estas culturas como marginadas o invisibilizadas, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo lograr entrar en una cultura totalmente distinta para nosotros? ¿Cómo, no sé, como futuros docentes, eh, poder insertarnos en esa cultura, poder trabajar? ¿Qué consejos o qué herramientas podemos llegar a tener, digamos, como para hacer algo? Y, a ver, y tampoco menospreciar, porque es una cultura totalmente válida y
totalmente desconocida para nosotros. O sea, ¿cómo podemos arrancar, digamos? No sé si se entiende. Sí, sí, trato de entender. Las escuelas bilingües en Rosario existen. Hay maestros, hay digamos, un escalafón donde uno se anota y participa una vez que está recibido, digamos, o puede anotarse cuando ya tiene la mayoría de las materias de la carrera. Y bueno, ahí hay referentes idóneos dentro de las escuelas, digo, uno puede acercarse a las escuelas, digo, en este proceso de ser estudiante, uno puede acercarse a preguntar, a charlar, digo, puede hacer ese camino, digamos. Y me parece que si es institucional, es mucho mejor, digo, que el Instituto de Formación haga un planteo de algún tipo de actividad conjunta 2 veces al año, 3 veces al año, me parece que son iniciativas posibles de articulación. Y después, bueno, el gremio juega un papel importante para mí. El gremio eh, que ha trabajado con varios antropólogos conocidos, ha trabajado, bueno, con referentes de la comunidad con, que son delegados en el sindicato. Se han hecho un montón de actividades a lo largo de todos estos años que tienen que ver con esto, con la edición de libros, de textos, de acompañar ciertas luchas también, de las problemáticas en el territorio, porque además como todos sabemos, Rosario es un territorio atravesado por la violencia en todas las barriadas, y a eso, bueno, además la problemática de ser indígena, ¿no? En un barrio pobre. Digo, parece que eso podemos problematizar, podemos charlar, podemos acercarnos, digo, no se me ocurre una propuesta concreta ahora para decir, pero a lo largo de todos estos años ha habido un montón de iniciativas tanto desde docentes como también de las comunidades. Me parece que hay que un poco ponerle el oído. Eh, Hay material escrito, hay libros publicados en Rosario. Ahí está Raquel, no me acuerdo el apellido, es una directora de la escuela Nueva Esperanza. Ha hecho un montón de trabajo desde la escuela, para los 1 de agosto, para el 11 de octubre, se hacen actividades abiertas a la comunidad, que se pueden participar para ir a conocer esa experiencia con las infancias indígenas. Me parece que ahí hay pasitos en la formación que se pueden dar hoy y no esperar a recibirse, digamos. Hay pasitos que se pueden hacer antes que tienen que ver con esta eh, construcción eh, lo más igualitaria posible, lo más horizontal posible, que no sea de arriba hacia abajo, sino que sea de cierta igualdad de acercamiento, digamos, ¿no? No como una cosa, el objeto de estudio, sino como algo que quiero saber, quiero aprender, eh, qué posibilidades hay de esas puertas. Sí, no tengo esos datos precisos, digo, tengo una mirada general eh, que me hace, bueno, me ha acercado después de estar en el gremio, esa mirada la tengo. Eh, pero el secundario, por lo que hemos charlado con los profes, con un montón de profes, es que, bueno, no terminan, una buena cantidad no termina el secundario, y después, bueno, se abren las modalidades bueno, para adolescentes y adultos que terminen en otros espacios, pero es una problemática terminar el secundario. En términos generales, en las barriadas populares y en términos particular en el mundo indígena, el mundo originario, es una dificultad que hay que profundizar. Yo no tengo datos precisos, pero eso es algo que se podría averiguar, investigar, puede ser una tarea, digamos, para aportar. Sé que la universidad trabaja también eh, con referente, con la problemática, con las propuestas, con lo propositivo, así que pensé que hay que investigar un poco más. Yo esos datos no los tengo finos, pero sé que en términos generales hay una deserción. Te escuchamos, ¿Qué Rocío. tal? Sí, yo quería consultar justamente si nos puede contar un poco cómo es la experiencia como docente y, digamos, cómo son esas clases, cómo se dan, qué materiales utilizan, por ejemplo. Y algo que me queda mucha duda, por ejemplo,
es en el área de lengua, por ejemplo, qué literaturas llegan a trabajar. Porque para nosotros es algo bastante distinto. Tocamos mucho el tema de lo europeo y después muy poco del tema de colonial. Sí, en realidad es un problema el tema de la literatura, por ejemplo. Pues hay que buscar, hay que indagar bastante, digamos, hay que ponerse el desafío de conocer, de profundizar, de investigar en eso. Hay poetas indígenas, hay escritores indígenas, son poco conocidos, o no llegan en términos generales a la escuela, sí, eso es un buen comienzo, ver qué autores indígenas en Argentina escriben, y ahí vamos a empezar a conseguir un material. Mi particularidad como soy escritor, muchas de las cosas que doy en clase en términos de literatura, material para lectura, las escribo yo, digamos. Entonces me pongo en esa campaña o busco a autores con los que he trabajado, conozco y voy incorporando. Había llegado el año pasado, a Leer por Leer de Nación, no sé si llegaron a leer esos libros de literatura, donde es muy interesante. Está desde Liliana Ancalao, que es una gran referente de la escritura mapuche, otros autores, bueno, me parece que ahí Nación, en los últimos años, sobre todo con el kirchnerismo, ha aportado en términos de editoriales y autores una cosa bastante variada, súper interesante. Me parece que eso está impreso, o sea, hay que ir a leer, buscar. Y después, bueno, hay que ver las experiencias también de países hermanos. Para mí la experiencia de Bolivia, a partir de 2005, con la refundación de alguna forma de ese país, traducido en una constitución que habla en términos de leyes de la pluriculturalidad, ha generado también un cambio en la ley de educación. O sea, ha generado ahí un contenidos muy interesante. eh, si bien sigue siendo un proceso, hay una cosa de profundidad en términos de Estado, de política de Estado. Me parece que ahí hay que buscar algunos materiales. eh, y bueno, y un poco recorrer lo que pasa en el país también, que hay experiencias muy interesantes de las docencias en escuelas bilingües que están sistematizadas. Hay que buscar, digo, hay que ir a ver ahí a los ministerios, a los sindicatos de cada provincia y preguntar, me parece ahí hacer redes, estudiantes, no sé si los estudiantes tienen federaciones, parece que ahí los estudiantes pueden convocarse con otros estudiantes que estudian literatura en otras provincias y hacer ahí canales de comunicación que tengan que ver, o proponer, si no hay, proponerlo, un congreso de estudiantes de la literatura indígena o que de la temática, para poder tener una línea de lectura nacional, proponer, bueno, parece que ahí son desafíos militantes que son propuestas también, digo, que son propuestas para realizar, y me parece que uno buscando un poco puede encontrar material muy interesante para las clases. Y después, bueno, yo hace poco estoy trabajando en una escuela primaria en Buenos Aires ahora, y vinieron unos residentes de cuarto año. Bueno, yo tenía un poco de supervisar junto con los docentes de ese instituto. Y bueno, una de las docentes tocaba el tema de pueblos nómades, sedentarios, y bueno, con toda la voluntad, la estudiante me proponía, bueno, yo decía, bueno, va bien por acá, me parece que está bien esto, eh, pero con un enfoque como si el mundo indígena fuera el pasado. Digo, entonces ahí hay que hacer una revisión del mundo indígena, ¿no? Porque está vivo, se expresa, está en todos lados, está en la urbanidad, no está solamente en el campo, está en la urbanidad presente. Y bueno, eso hay que tener en cuenta a la hora de pensar cómo planificamos cómo hacemos una planificación anual, cómo hacemos una planificación después áulica, eh, qué contenido vamos a buscar, qué contenido no está, y hay que buscarlo y ponerlo y sugerirlos.
porque además en la urbanidad, como contaba Ofelia, que recién traías acá, mucho de la infancia y adolescencia van perdiendo la lengua madre por distintos motivos, entonces pasan a ser indígenas en lo urbano sin esa identidad o una identidad parcial, digo, o negándola o no llegándole a algunas cosas de la historia de su familia. Entonces hay algo para también repensar. Yo he visto, bueno, en estos últimos años el movimiento marrón, de la marronidad, que es algo interesante porque son hijos de indígenas que han migrado por laburo su familia y que después se encuentran en contextos diferentes de donde vienen, pérdida de identidad, entonces bueno, y ahora somos marrones, somos negros, entre comillas. ¿Y de dónde somos? ¿De dónde venimos? Entonces hay un replanteo de búsqueda de identidad, que tiene que ver también con la reconversión y la reconstrucción de la cosmovisión, porque la cultura viva no solamente el pasado, sino que la venimos reconstruyendo. El mundo quechua hablante no se agota, crece. Se calcula que hay 12 millones más o menos, entre 10 y 12 millones de personas que hablan el quechua en América del Sur. Otras lenguas sí disminuyen, otras lenguas se van perdiendo y otras crecen, digamos. Entonces es una cosa que tenemos que pensar todo el tiempo, desde todos lados, y qué va pasando con la cultura que va transformándose a lo largo de los años, que va resistiendo, que tiene su trinchera, pero que también va cambiando. Y me parece hoy, por ejemplo, hoy, 2023, lo que pasó en Jujuy vuelve a visibilizar el mundo indígena. También digo el mundo obrero, el mundo de los docentes peleando, pero visibiliza y pone en el tapete la problemática del mundo indígena y cuáles son sus banderas. Digo. Entonces, hay una cosa interesante para buscar, profundizar y ser parte de los contenidos del aula, ¿no? Porque lo que ha pasado para mí es una bisagra. Hace mucho tiempo que el mundo indígena jujeño no se expresaba como se expresa ahora. Lamentablemente en un contexto de represión, digo, ¿no? Pero empieza a resistir. Dice, estamos acá, estamos vivos, resistimos, no claudicamos. Pues que eso tiene que estar también cuando pensamos la enseñanza de lo bilingüe, lo pluricultural. Bueno, podemos decir entonces que, porque mi pregunta iba apuntada al aula específico, si un docente, digamos, como con la cultura europeizante que tenemos, ¿no? Si respeta esa cultura dentro del aula. Pero, o sea, ya vemos que como sociedad, evidentemente no. En el aula, ¿qué tan, no sé, eh, qué tan cruel puede llegar a ser, digamos, un docente con un niño con una cultura distinta? Y bueno, me parece que ahí el desafío es propositivo, ¿no? El desafío es qué hacemos sabiendo que tenemos una infancia originaria, cuál es el desafío de búsqueda del docente, cuál es el desafío crítico de ese docente. Se queda con lo que tiene, como decís vos, europeizante, o tiene una búsqueda, porque ese docente acá en Rosario es un docente latinoamericano, digamos, no es un europeo, tiene alguna influencia europea porque la educación está influenciada, pero es un docente latinoamericano. Tiene un montón de referencias cotidianas de la historia reciente y no tan reciente para poder buscar en el aula, digamos. Uno empieza a buscar San Martín y empieza a buscar con quiénes cruzó la cordillera de los Andes, empieza a pensar Belgrano y su política en el norte, empieza a buscar a Güemes y los gauchos indígenas que estaban con él, a Juana Zurduy, y empieza a ver que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con raíces de lucha de nuestros pueblos y están presentes en nuestra historia. Entonces, vamos, ver qué enseñamos, qué elegimos para enseñar, qué profundizamos. Me parece que hay herramientas para hoy un docente poder tomar
de la identidad latinoamericana, sino tiene la identidad indígena porque no la tiene, de cosas súper interesantes para poder ir transmitiendo en el aula. Por ejemplo, está la bandera argentina, está la bandera de las provincias. En las escuelas bilingües está la huipala. Y yo en las escuelas que no he trabajado, que no han sido bilingües, he propuesto que esté la huipala. En el secundario que trabajo acá en San Martín, en Buenos Aires, llegué y la huipala está hace mucho tiempo, y no es una escuela bilingüe. Si bien hay migración y hay hermanos que han venido de Paraguay, de Bolivia, y tienen una identidad indígena o mestizada en términos generales, ¿cómo ampliamos? ¿Cómo damos contenido a la identidad para que también esté presente en todos los ámbitos? Que la huipala esté en los actos escolares es un paso, por ejemplo. Que yo planteé aquí esa bandera, que significan esos colores. Y ya tenés ahí una propuesta áulica. Hoy hacemos una huipala, estudiamos qué significan esos colores, y de ahí, bueno, podemos ir pensando 20 millones de actividades, concretamente, por ejemplo, con los actos escolares y la inclusión de la huipala. ¿Cómo se saluda en Com? ¿Cómo se saluda en Wichí? ¿Cómo se saluda en Quechua? ¿Cómo se saluda en Guaraní? Incorporamos eso tan básico, y si no lo sabemos, lo buscamos, vamos a alguna referencia, y ya empezamos a pensar una escuela un poco más amplia, con cuestiones. Claro, con lo básico, digamos, fundamental, el saludo. Sí, también está el problema de cómo llega un docente a la escuela intercultural bilingüe, ¿no? Si llega porque tiene un afán de aprender, de integrarse y de integrar, y otra si llega sencillamente por el escalafón, digamos, dejando afuera a lo mejor a un idóneo, a una persona formada en la cultura, que a lo mejor tiene menos antecedentes porque el mismo sistema no le ha dado la oportunidad de formarse y obtener esos papeles que son tan valiosos, lo digo irónicamente, ¿no? Para acceder a los cargos docentes. Entonces, como que el sistema mismo es, de alguna manera, está basado en la inequidad. Por más que las leyes, el decreto de 2005, que reglamentaba la educación intercultural bilingüe en la provincia, incluso anterior a la Ley Nacional de Educación, está muy bien, las leyes suelen ser inobjetables en su texto. El problema es la aplicación, ¿no? Y la diferencia, la desarticulación que hay entre los distintos sectores. Esto es lo que yo observo, ¿no? El gremio por un lado, la universidad ofreciendo cursos de idiomas, la municipalidad con una directora que es la que dialoga con los referentes de los pueblos originarios, a su vez la provincia la que destina todo el aparato necesario para mantener el sistema educativo. Es decir, yo noto que hay mucha desarticulación, ¿no? Sí, sí, sí. Y que a lo mejor también o sea, los docentes no, pero sí las instituciones deberían tener instancias de colaboración y de articulación, buscar esos nexos. Sí, de acuerdo con el diagnóstico, de acuerdo. Sí, es parte de la discusión, ¿no? La desarticulación de instituciones que podrían ser, no sé si clave, pero podrían eh, allanar el camino bastante, digamos, ¿no? Hacia algunas cuestiones más interesantes, ¿no? Y más profundas. Marcelo, también habíamos pensado algunas preguntas relacionadas a tu costado poeta y queríamos saber, para componer, ¿vos componés en quechua, en guaraní, luego lo traducís o haces todo al mismo tiempo? O como,
nazca en el momento. Sí, sí, mi familia, y bueno, particularmente yo también somos parte de familias que han migrado por necesidad laboral. Mi papá era zafrero, cortaba caña de azúcar en Jujuy, y bueno, huyendo de esas pobrezas y esas cuasi esclavitudes que hay en los ingenios, nos fuimos para Buenos Aires. Y a la vez mi abuelo paterno, huyendo de la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, disputando los intereses entre grandes corporaciones petroleras, huía de la guerra, escapándose, y en esas huidas eh, iban dejando, bueno, parte de sus vidas y también parte de la cultura y parte del idioma, porque después iban no queriendo enseñarlo para que sus hijos no pasaran vergüenza o discriminaciones, y fuimos todos perdiendo un poco. Así que yo también soy parte de esa generación que ha perdido las lenguas, que la escuché hablar, bueno, a mis tíos, primos, y hacemos una reconstrucción. Así que yo en ese camino de reconstrucción trabajo con otras personas. Así que bueno, algunos poemas los hemos traducido al quechua, al guaraní, eh, y ya estamos en esa búsqueda. Y acercamos la lengua, por ejemplo, en los libros infantiles, hacemos un acercamiento del guaraní y el quechua, a veces con palabra y a veces con poemas traducidos totalmente. En el trabajo que hicimos con Paca Paca, que trabajamos una poeta eh, Silveiro, el apellido, un poeta wichí que se llama Zamora, Leco Zamora, una poeta del mundo mapuche, Mapuzungún, que es Liliana Ancalao, y yo. Y los poemas, en mi caso, se lo ha traducido una comunidad de Jujuy, que queda en el departamento de Santa Catarina, que queda pegadito a Bolivia, la localidad es Casira, que es una comunidad de artesanos, de gente que hace artesanía en arcilla roja. Y uno de esos niños de esa comunidad tradujo uno de los poemas al quechua. Y después los poemas que escribí para el guaraní los tradujo una comunidad Umbia guaraní en Misiones. Ahí tuvimos contacto con las comunidades y se ha traducido a través de la voz de un niño el poema. Así, bueno, hay búsquedas colectivas del trabajo artístico, parece que hay que hacerse articulaciones para reconstruir, para poder aportar un poco a todo eso. Y acá en el libro Soncoy he trabajado con el hermano David Chulque, que es un poeta acá de Rosario, lo pueden buscar, David Chulque, está sacando algunos libros, creo que presenta dentro de poco. David Chulque es compañero nuestro y estudia en nuestro instituto. Ah, ¿sí? Fue No. otra de las personas que nos recomendó que habláramos con vos y bueno, un posible entrevistado en cualquier momento. Sí. Él ha trabajado en los libros, ha sido como un poco un asesor en los libros, así que venimos trabajando ya hace un par de años juntos. Bueno, les puedo leer un poema, ya que estamos en... Sí, sí. Punapi Rin. Punapi Rin. Tolas Purapi Purispa. Uk Imilita Cabritowan. Talquisitu. Mercadopi Chulaspa. Papasta Tunasca Catuncu. Cancha Quilla Sirin. Quechapi, Flamencosca Puñuncu, Taikisitu, Uk Imilita, Cabritowan, Rin. La traducción. Puna. Andan por la puna, paseando entre las tolas, la niña y su cabrito, pasito a pasito. En el mercado de las cholas venden papas y tunas. Sonríe la brillante luna. Duermen flamencos en la laguna. Pasito a pasito andan la niña y su cabrito.
Muy bueno. Ese está en uno de los materiales que nos mandaste. Sí, está en el libro Soncoin. Bueno, ahí hemos trabajado con David, eh, y en el último que salió ahora también. Así que venimos trabajando conjuntamente, bueno, también con otros hermanos, y bueno, compartiendo, difundiendo también el trabajo de otros hermanos y hermanas que escriben, que es fundamental hacer esa red. Así que les recomiendo porque además tiene varios libros editados, David. Y después, bueno, Sí, además, bueno, lo que se observa en tu escritura es, bueno, continuamente la marca fuerte del docente, ¿no? En los desafíos, en el sabías, sí, sí. hay como ahí todo un cruce de géneros, son difíciles de encasillar y a la vez no son libros como generados exclusivamente para la escuela, es decir, son libros de poemas que tienen a su vez su aporte a la didáctica, pero si no son los libros que te va a publicar editorial, las Ah, grandes editoriales, sí, sino el proyectos poema más. no está pensado para la didáctica, digamos. El poema está pensado para la poesía, digamos. Exacto, exacto. Eh, no tiene otro fin que ese, pero bueno, aportamos algo lúdico ahí como alternativo. Eh, y les leo un poema más que se llama Com del Monte. Había escrito, bueno, después le voy a pasar un cuento homenaje que le hice a Eric Morales, porque quiero que después se vaya transmitiendo también ese homenaje. La idea es poder homenajearlo. Ya le han hecho varios homenajes, la idea es poder hacerle otro más. Y en el marco que sale este libro de Maestras Argentinas, me parece que va a ser un buen momento para poder volver a homenajear. Y Eric Morales tiene un disco de música muy interesante, así que eh, se me fue el nombre ahora. Pero bueno, busquen el disco de Eric, que es muy interesante, está parte en el idioma com, así que es muy, muy bello disco, muy bello disco. Com del Monte. Hubo un temblor de mariposa en sus ojos melancólicos. Entonces lo supo. El lapacho reverdea a la orilla de una sequía que culebrea y se pierde entre los cañaverales. No te desalmes, no camines en la tierra chaqueña como foráneo. Siente la noche calurosa y su palpitar de luciérnagas. Con Barroso, libera tu garganta. Ya se escucha el galopar de tu sangre, abriendo un camino de lunas antiguas hacia tu corazón de arena ardiente. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad, no sé si alguien tiene todavía alguna pregunta más. Este, Ana. Sí, es el desafío, es un poco el desafío. Eh, en la poesía para mí siempre hay una búsqueda, bueno, de belleza, de síntesis y de simpleza. Yo tengo esa búsqueda en mi poesía, digamos, ¿no? En la poesía que hago. Y lo que he tratado en los últimos años es que sea compartida. En Niña Luna, eh, hay un micrófono. En el libro Niña Luna lo trabajo con una artista plástica, que bueno, un poco la idea era ahí combinar dos artes. En la experiencia con Paca Paca son muchos artistas, hay música original para el poema, bueno, hay gente que se dedicó a la animación, gente que estuvo bueno, en la producción, así que una cuestión colectiva también de quién lo lee, cómo lo leen, en dónde. Y en el libro en los que viene también la participación con otros artistas. Y la música me parece fundamental en el arte
parte porque además la poesía tiene cierto ritmo, cierta música. Así que me parece que en estas búsquedas, que a veces la poesía parece un camino solitario, tratamos de que sea lo más colectivo posible estas búsquedas. Así que recomiendo que sigan a estos poetas, cualquier poeta digo, pero que reivindiquemos los poetas originarios que hacen un laburo muy de abajo porque editar es muy difícil, es muy difícil. Se hace cuesta arriba, así que en general los poetas populares de las barriadas que hemos venido de abajo, la mejor difusión es el boca a boca para poder llegar. Así que bueno, agradecido con esta invitación. Bueno, No, los agradecidos somos nosotros, Marcelo, muchas sí, gracias. realmente, superan mucho, creo, las expectativas. Yo creo que yo ya no le haría más preguntas a Marcelo, o lo dejaríamos para otra oportunidad, si están de acuerdo. Y bueno, te agradecemos inmensamente, inmensamente. Espero que te siga yendo muy bien con estas publicaciones, con tu obra y bueno, con lo que estás haciendo en Buenos Aires, con tu trabajo docente. Seguro me olvidé de decir 1000 cosas que me hubiera gustado, pero bueno, creo que fue muy, muy representativo de todo el diálogo de la problemática que queríamos abordar y nos ayudaste un montón. Así que bueno, si están de acuerdo, le damos un cierre aquí. ¿Sí? Bueno, un aplauso. Y muchísimas gracias y bueno, nos veremos pronto y apenas hagamos algo con este video, te lo hacemos saber y que a lo mejor te sirve en parte para difundir, ojalá, algo de todo lo valioso que haces. Bueno, gracias, reitero el agradecimiento y la invitación, así que para lo que necesiten. Perfecto. Bueno, el 21 de octubre va a ser la jornada de diversidad intercultural, de diversidad cultural y lingüística en el Olga, cada sábado. Te vamos a invitar y avisar. Yo sé que vos tenés una agenda muy apretada y que no estás viviendo en Rosario, pero ¿quién te dice? No perdemos las esperanzas de que puedas participar. Muchas gracias. Muchas gracias.